Muy bien, ¿qué libro de la Biblia veníamos estudiando? Hechos, muy bien. ¿En qué capítulo nos quedamos? En el capítulo 4, perfecto. Entonces vamos al capítulo 4 y vamos a hacer un par de preguntas de repaso. Traje unos premios para los que tengan ahí la respuesta. ¿De qué trataba el capítulo 1? Nadie, ok, este me lo llevo yo porque nadie sabe de qué trataba el capítulo 1. Exactamente, Omar. ¿De qué trataba el capítulo 2? ¿Y el 2? ¿Qué pasó? Eso, llegó el Espíritu Santo. ¿Y el capítulo 3? ¡Ay, un milagro! Había uno que era cojo, que estaba siempre pidiendo limosna en el templo, y entonces Pedro lo miró fijamente y él esperaba recibir algo. ¿Te acuerdas? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y... ¡Wow! Y el cojo saltó incluso. Perdón, el tic-tac. Saltó incluso. Llegó y alababa y gritaba, y todos en el templo estaban asombrados de lo que había pasado, ¿verdad? ¿Te imaginas haber visto ese milagro? Todos lo reconocían porque era el que estaba ahí siempre en el templo. Y eso es justamente, ¿verdad? Ahora Pedro ve la oportunidad, predica, muchos más creen, pero mientras está predicando lo interrumpen, ese es el capítulo 4. Y no solo lo interrumpen, se lo quieren llevar, ¿verdad? Se lo llevan a Pedro, se llevan también a Juan, y entonces hacen los interrogan en nombre de quién han hecho esto, los amenazan, y él da la explicación, entre otras cosas, dice frases que recordamos y cantamos ahorita una. En ningún otro nombre hay salvación, sino en cuál nombre. ¡Wow! En el nombre de Jesús. Y entonces ellos los amenazan, no pueden hablar más en ese nombre. ¿Y qué responden ellos? Juzguen ustedes, a quién obedeceremos. A ustedes los hombres o a Dios. Nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Cristo. ¡Wow! Pregunta, ¿eso es obediencia o eso es fe? Eso es fe, ¿verdad? ¿Y por qué tienen fe? Porque lo vieron, ¿qué más? Lo creyeron, ¿qué más? Y entonces ahí lo tienes, Jimmy. Un pequeño estudio de hechos para que puedan seguir hechos. Vamos entonces a Hechos capítulo 4, abran sus Biblias. Y Javier debió haber terminado justo en el momento que acaban de presentar su defensa, ¿verdad? Entonces, de ahí tuvimos Juan y de ahí regresamos ahora sí al inicio del año. Vamos a tomar este párrafo, vamos desde el capítulo 4, verso 23. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú si te amenazan de esta forma? Vuelves a hablar en el nombre de Jesús y vas a ver las consecuencias. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces, verso 23 dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto ellos, ¿cómo se sintieron? Las acaban de amenazar, no vuelven a hablar en este nombre, ellos les cuentan, nos acaban de amenazar. ¿Verdad? Y ellos dicen y cuentan, verso 24, al oír esto ellos, todos los que estaban en la casa, ¿verdad? Dice, unánimes alzaron la voz a Dios. ¿Con qué tono alzaron la voz? Ok, no es nada nuevo, no es novedad. El tema de la extorsión. Aquí en Guayaquil no vieron los sicariatos de hace 2 días. Pasaron videos. ¿Cómo te sentiste? ¿Viste alguna de esas fotos, de esos videos horribles? Bueno, así se sentían ellos. Tal cual. Así que con ese tono, con ese, ¿qué será? Con ese temor, que cuando te amedrentan, leamos estos versos. Alzaron unánimes la voz y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos te amaron cosas vanas?
Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, o gobernantes de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. De verdad los gobernantes se aliaron con los gentiles contra Jesús. De verdad pasó. Y dice 28, que Jesús fue ungido, ¿verdad? 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¡Wow! ¡Qué petición! ¿Qué hubieras pedido tú en una oración, en un momento así? ¿O qué pediste ese día? Es decir, ¿viste estos días esos videos horribles que circularon de los asesinatos de esta semana? ¿Qué pediste? ¿Qué oraste? ¿Oraste? ¿Qué dijiste? Mira lo que ellos dicen. 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. 30. Mientras extiendes tus manos para que sigan haciendo, ¿verdad? Se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¡Qué petición! Y cuando Jesús oye, ¿verdad? De alguna forma dice que hay todo, la Trinidad nos invita de alguna forma, estamos invitados a esa comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por medio del Espíritu de Cristo. Y es curioso, es todo un misterio. Dice que nos enseña a orar. Y aquí están orando como le agrada. Y cuando se escucha esta oración, en el mismísimo seno trinitario, hay una respuesta. Mira lo que se responde. Verso 31. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y el resultado? Y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué petición? ¿Qué respuesta? ¿Qué petición y qué respuesta? ¿Oraríamos así hoy para iniciar este año? ¿Podemos repetir esta petición hoy? ¿Crees que si haríamos una petición de este estilo agradaría al Señor? Agradó muchísimo en su momento. ¿Qué te parece? Es decir, porque es muy fácil distraerse con planes, ¿verdad? Yo tengo planes este año. Yo tuve planes al inicio del 2022 y el plan más elaborado y al que más empeño le metí, resultó tan mal como humanamente puede llegarse a hacer malas cosas. Y de alguna forma uno sale frustrado y uno mide la vida en años, ¿verdad? Este año fue bueno, este año no lo fue, este año será mejor. Es un gozo verlos a todos, es decir, es un gozo como cantábamos alegres al Señor hace un momento y seguían llegando y llegaban y la sonrisa y el gozo, ¿verdad? Pero curioso que toca un texto con un tono así, ¿no? Con temor, con estar amedrentados. Es curioso y la pregunta es cómo transformar ese temor en valor. La pregunta sería cómo transformar ese temor en gozo, en un gozo que no se explica, en un gozo que de dónde sale. Me encontré ayer con un misionero amigo. Cuando yo me convertí por allá por el 2004, él también en esos días se había convertido o se convirtió por ahí. Y para él fue interesante porque si bien el estudio, el seminario a veces puede ser un gran desafío para muchos, para él era simplemente un requisito para que no lo detengan más para irse a las misiones. Y lo hizo tan rápido como pudo para salir de misiones. Y ahora es misionero, en efecto, él y toda su familia. Y me acuerdo, y nos conectamos ayer y nosotros con Pam teníamos una tarde lindísima porque veníamos hablando de temas que nos competen, que son temas
de una necesidad muy profunda en nuestro corazón y conversábamos abiertamente esto y parte humana de que tú necesitas algún refrigerio o algo así. Salimos y en la calle fuimos, pasamos, compramos unos libros, luego Pam estuvo en un lugar, yo la esperé, luego fuimos y ¡pac! Nos encontramos con ellos. No te voy a decir cuánto gastamos, pero gastamos ese día. Como pareja, gastamos algo. Y entonces me encuentro con ellos y conozco al papá de uno de ellos y cuando me encontré en una conferencia cristiana con el papá de él, y él se identificó como el papá del misionero, entonces yo le dije, ay, él es muy buen amigo mío. Y esta fue la expresión dolorosa del padre de un misionero. Yo no tengo idea qué está haciendo mi hijo. No sé qué tiene en la cabeza. Un diácono de una iglesia grande aquí en Guayaquil. Verbalizando frustración porque su hijo es misionero. Y han pasado Navidad y Año Nuevo con ellos. Se encuentran con nosotros y no podían parar de hablar. No podían parar de hablar. Y no podían parar de hablar. Entonces nosotros, viendo que querían hablar, le hacíamos preguntas para que hablen más. Y hablaban y no podían dejar de contar las maravillas que Dios está haciendo al sur del país, la zona menos alcanzada del país. Y cómo tienen un grupo creciente de muchachos y cómo tienen varios grupos ya en una ciudad donde no había antes obra misionera. Y no podían dejar de hablar y hablaban y hablaban y hablaban. Y yo sentía de alguna forma en el corazón que ellos tenían que ser escuchados porque durante todas estas semanas de feriado, de Navidad, en su familia nadie había apreciado ese tesoro, ese testimonio maravilloso de las obras del Señor. Y no podían dejar de glorificar al Señor y hablaban y era un gozo que no se explicaba. Entre las cosas que me contaron es que uno de sus hijos estaba siendo amedrentado en el colegio por ser cristiano, hostigado. Y Tomás, tú conoces mucho de esto porque has servido al sur del país también. Con todos los hermanos de allá, todos tienen anécdotas de ese estilo, hostilidad. Inclusive les han vandalizado sus bienes o algo, los han amedrentado. Yo conocí, la primera vez que viajé a Ambato, sirviendo al Señor, conocí a un pastor de unos 90 años, y era parte del grupo de ancianos ya, pero había dejado que otro tome su lugar ya. Y él empezó a contarme cómo a él le vandalizaban el vehículo, cuando él llegó a Cristo, lo difícil que era ser cristiano en Ambato. Cosas que para nosotros son... Sí, ya ahorita nació una generación de católicos no tan hostiles, que no les importa si somos o no somos como ellos, si somos protestantes o no seamos nada. No tan hostiles. Es más, la generación de católicos de hoy es muy interesante, porque ellos también están sufriendo una forma de hostilidad de este mundo. Es curiosísimo, colegios de monjas, colegios de curas, hoy teniendo problemas con la ideología de género. Es curiosísimo, me encontré con una docente en un colegio católico, me vio y no podía dejar de hablar de sus ansiedades, de cuántas niñas en el colegio de monjas se habían autoproclamado lesbianas y que no sabían qué hacer. Y era como que me decía, necesito que vengas, pero no me lo decía, y estaba así, ¿no? Entonces yo le dije, tenemos que hablar de esto porque es una realidad. Algo tenemos que hacer. Y entonces es una generación diferente, pero al sur del país todavía son hostiles. Tú te conviertes a Cristo y puedes perder mucho. Realmente puedes perder mucho. Puedes sufrir mucho con tu familia mismo, por tus vecinos, por mucho. Entonces, estos misioneros, después de contarme cosas que realmente amedrentaban, nos contagiaron un gozo que no se explicaba. Después que nos despedimos, amanecimos felices.
Un gozo que no se explica. Y esto es de alguna forma lo que vemos aquí. Mira lo que dice el texto nuevamente. Verso 25. ¿Verdad? El Dios que creó todo, el que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿verdad? Dijiste, tú eres ese Dios. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Y se presentaron los gobernantes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Esto es Salmos capítulo 2. Ahora, si tú sigues viendo el Salmos capítulo 2 completo, dice que los gobiernos de la tierra rechazan el gobierno del Mesías. Y de alguna forma, también ocurrió en Israel, porque dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes, Poncio y Pilato, juntamente con gentiles, y los gobernantes de Israel contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Para qué fue ungido Jesús? Veamos el texto. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces, tenemos de alguna forma toda la vocación de Cristo, todo lo que tenía que hacer el Cristo. Pero algo más. Cristo fue ungido para hacerlo. No hay forma de vivir una vida cristiana sin la unción de Cristo. No hay forma de vivir la vida de Cristo sin la unción de Cristo. ¿Tiene sentido? ¿Puedes vivir como cristiano sin tener la unción de Cristo? Puedo aparentar, pero ¿tendría sentido aparentar vivir como cristiano sin serlo? Bueno, muy efectivamente yo lo he logrado hacer. ¿Qué de ti? Vivir como Cristo sin el poder de Cristo. Se puede, claro. Cuando tú conoces el Evangelio, lo crees, pero no quieres renunciar a tu vida. Me gusta lo que dicen los hermanitos. Es más, me gusta escuchar la radio cristiana. Me gusta ir al culto, me gusta. Pero no quieres renunciar a tu vida entera. Me gusta hacer negocios con Javier porque Dios bendice a Javier. Me gusta. Porque los cristianos hay algo especial con ellos. Pero tú no sabes las pruebas que vive Javier. Y si tú te acercas a Javier, esas pruebas te van a afectar. No tiene sentido aparentar, te lo prometo. Es durísimo, es durísimo. Vivir una vida, la vida de Cristo, sin el Espíritu de Cristo. No tiene sentido aparentar. Ahora, más allá que eso, digamos que tienes el Espíritu de Cristo, pero por alguna razón decides cambiar tu tiempo en la palabra por tu tiempo en sermones de YouTube. Cambiar tu tiempo de oración por la radio cristiana nada más. Cambiar tu tiempo y pasó. Y lo siento. No voy a hablar bien ni de la derecha ni de la izquierda, pero pasó. Años atrás conozco cristianos muy cercanos a mí que cambiaron el culto del sábado, el culto de domingo por la sabatina. Lo siento, pasó. Puedes votar por quien quieras. Pero no puedes cambiar y sacar a Cristo, el Espíritu de Cristo de su lugar. No puedes pretender ser cristiano sin el Espíritu de Cristo, sin la unción, sin ser lleno completamente con la capacidad de Cristo. No tiene sentido aparentar, porque sí, chéverísimo, yo volví a nacer, sí vengo el domingo, me alimento el domingo con lo que dice el predicador, pero paso hambre los otros días de la semana. Alimentando mi mente o alimentando mi carne. Toda decisión que empiece por la carne terminará en la carne. Toda decisión que empiece en el espíritu terminará en espíritu. Un buen termómetro. Eso es un buen termómetro. Piensa un momento. Algunos ya tienen una palabra para este nuevo año, una resolución, una decisión, ¿verdad? Piensa un momento. ¿En qué tomaste esa resolución, esa decisión? Porque si empezó en la carne, terminará en la carne. Pero si la decisión es tomada con la unción de Cristo, con la guía de Cristo, con la mente de Cristo, con los ojos de Cristo, eso va a terminar para gloria de Dios, con un gozo que no se explica. Y no importa que tan mal salgan las cosas, el Espíritu Santo te va a dar una plenitud de saber que estás ubicado donde Dios bendice, donde Él ha dicho que bendice, donde estás ubicado, donde Él da paz.
que este 2023 sea así. Porque para mí el 2022, una mala decisión, me ha traído tanto dolor. Es tan vacía, es decir, he estado sufriendo en vano realmente. Porque en torno a esta decisión no hay conversiones. Durante esta no hay discípulos nuevos. Simplemente hay ira, solo hay conflicto. Y cuando esto ya revienta, finalmente evalúo mi corazón y digo, yo tomé esa decisión. Porque yo codiciaba esto. Hasta que finalmente admití que fue una mala decisión. Entonces, lastimosamente es así, ¿no? Y no podemos evitarlo. El Señor lo diseñó así, dice Génesis 1, ¿verdad? 14, ¿verdad? E hizo también los grandes astros, ¿verdad? Las estrellas también. Y las hizo justamente para marcar sesiones, semanas, días, años. Entonces medimos nuestra vida en años. Es inevitable. En décadas también, ¿verdad? ¿En qué década vas, Javier? ¿Qué piso vas? ¿Tercero, cuarto piso? Wow, ya vas para el cuarto piso ya mismo. Pero todavía estás en el tercero. Entonces medimos por décadas. Y tu cuerpo mide todo. Pero Jimmy, tú ya no creo que tú puedas agacharte y tocar así sin dolor. Sí puedes, eso, estás haciéndolo bien. ¿Qué hay de esto? Puedes sacar la lengua y tocar tu frente. Yo sí puedo. ¿Qué hay? Voltear el cuello sin mover el resto del torso. ¿Pueden? Los que todavía podemos, no, ya tienes que mover el torso. El cuerpo también es notorio. Tú ves un deportista como Roger Federer. ¿Qué deportista? Su fisionomía es muy notoria. Y tú ves la de los nuevos que vienen llegando de 18, 17 años. La fisionomía ya es otra. Tú ves, ¿verdad? Y por más que están en excelente estado físico, ya empiezan a tener sus derrotas, a considerar el retiro, ¿verdad? Porque es un deporte demasiado exigido el tenis. Lo mismo con el fútbol. Tú ves ahorita Messi, viste la final, ¿verdad? ¿O soy el único pagano que vio la final aquí? Messi ya jugando como un cuco viejo. ¿Lo ves? Caminó la mitad del partido. Pero el momento que decidió correr, metió el gol. ¿Lo ves? El momento que decide correr, es jugada a gol. Entonces medimos en años, medimos en décadas. El cuerpo, lo quieras o no, lo mide. ¿Cómo va a ser este año? ¿Cómo va a ser tu oración este hoy? Y hoy día tomamos esa decisión, sí o sí. ¿Te gusta o no? La tomas hoy. ¿Por qué viniste? ¿A qué viniste? Dime a qué viniste. Viniste a dedicar este año al Señor. Viniste a rededicar tu vida al Señor. Viniste a cenar hoy. Hoy día tenemos cena. ¿Sabes lo que significa la cena? Decirle, tú tomas el primer lugar de mi vida. A eso viniste hoy. Viniste a decir, este año te serviré, te seguiré con todo mi corazón, con toda mi alma, te amaré. Viniste a decir eso. Y mira cómo lo expresan, me encanta cómo lo expresan. Verso 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos, los gobernantes hacen eso, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. A los gobernantes les encanta hacer eso. Les encanta hostigar a todo aquel que lleva el nombre de Cristo. Les encanta. Sí, pero nos dan libertades, nos dan lo de acá, sí. ¿Y qué tenemos ahorita? La ideología de género va casi prácticamente por ley en los colegios. Los colegios religiosos se han resistido, pero tienen el problema ahí. Tú como padre, si tienes un hijo, recibiendo esta información, bombardeando esta información, no puedes pretender educar a tu hijo como Cristo, o ser un padre como Cristo, o ser un discipulador como Cristo, sin el poder de Cristo. Es decir, no es lo mismo decirle a tu hijo o a tu hija, debes estar aquí. No es lo mismo decirle, porque cuando llega la edad donde puede decir, no, ya no quiero estar aquí. No es lo mismo decirle eso que decir, ¿verdad? Yo amo a Dios. Acompáñame. Te enseño a amar al Señor. Si en la escuela dominical, bueno, los maestros están allá, no queremos memoristas que se sepan de memoria los versículos, sino que los entiendan.
sino que los entiendan, que vean un principio aplicable en ellos, que amen al Señor de todo corazón. Se enseña a amar a Dios. ¿Cómo se enseña a amar a Dios? Amando a Dios primero. Eso venimos a decidir hoy. Para poder vivir como Cristo necesitas el poder, la unción de Cristo. 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas. Aquí piensa todo lo que temes. Este año yo temo definitivamente, me causa temor la delincuencia por la ciudadela donde vivo. Es feo realmente, está cada vez en incremento. Converso con el guardia del parque todos los días porque paseo a mi perro y el parque me dice, no tiene idea de lo que pasó y me cuenta, y me datea, ¿no? Mi esposa es periodista, entonces abro el celular y me llegan las noticias, entonces me datea también. Entonces esas cosas causan un temor. Entonces considera, Señor, ¿qué te causa temor a ti? Tu interacción con tu prójimo, en el trabajo, lo que sea. Di, Señor, considera esto que está pasando en mi entorno. Considera esto que está pasando en mi familia. Considera esto que me preocupa. Coma. Y permite a tu siervo, ¿quién es ese siervo? Pon tu nombre ahí. Permítela digna hablar tu palabra con toda confianza. Pon tu nombre ahí. Permítela a Gilbert hablar tu palabra con toda confianza. Pon tu nombre ahí. Eso que temes, eso que te causa indecisión, dile, Señor, considéralo, para que sepas lo que es fe. Hablaba ayer con estos misioneros y yo venía gastando dinero. Y cargaba libros, había comprado libros y los cargaba en la mano. Y él me dice, ¿sabes que una familia salió del país? Y cuando vio el título del libro que cargaba y vio el nombre del autor, y dice, y por primera vez puedo comprar este libro, que es libro de texto. Es decir, para nosotros es el libro de texto. Y dice, por primera vez lo puedo comprar porque él vendió todos los libros que tenía en su biblioteca, cada uno en $5. Es un libro que cuesta $60. Y entonces, inevitablemente, ¿no? Una vergüenza en el silencio en ese momento mía, ¿no? Porque de ese título, yo tengo, no quiero presumir, pero tengo más de 10 autores diferentes con los que puedo contrastar. Entonces él fue de los que se graduó prestando libros. Porque es libro de texto. Pero el gozo con lo que él hace discípulos, el gozo de ver conversiones, el gozo de discipular a adolescentes, de que por los adolescentes se empiezan a convertir ya los padres. No se lo quita a nadie. Chirísimo, pero eternamente rico. Una riqueza, un gozo que no se explica, que no se lo quita a nadie. Que proclama con valor la palabra del Señor Jesús, que entregó su vida entera al Señor Jesús. Él sufre menosprecio de sus familiares. Él sufre menosprecio en la ciudad donde sirve. Pero él recibe honra del mismísimo Dios. Vas a ser fiel al reposo del Señor. ¿Te imaginas llegar a la eternidad con esas palabras del Señor Jesús? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo está tu cuenta bancaria? Si fuiste como yo, gastaste más de lo que debías en diciembre. Bueno, el que tiene la mente para Cristo, invierte en tesoros eternos,
Invierte en la salvación de otros. Invierte no solo su tiempo, sino su dinero, sus recursos. Aún su familia, sus hijos están dedicados a servir al Señor. ¿Te gusta esta propuesta para este 2023? Dedicar tu año para, tanto, verso 29, que el Señor en efecto considere todo lo que temes, pero también pedirle, permíteme hablar tu palabra con valor. ¿Suena bien? ¿Es una buena propuesta de inicio de año? Hablar su palabra con valor. Pero necesito saber su palabra para poder hablar su palabra. Y necesito su poder para poder vivir como Él. Necesitas a Cristo, su Espíritu viviendo en ti. Y eso solo ocurre de una forma. Tú le aceptas como Señor, como Rey de tu vida y Salvador.